Bueno, buenas tardes. Gracias a que se haya vuelto a organizar otra vez a los tres codirectores, a la Fundación Ortega Marañón, al Círculo de Bellas Artes, a Media Planner por volver a organizar el foro El Valor de la Cultura. Recuerdo el año pasado en los jardines de la Fundación Ortega qué ganas teníamos todos de hablar de lo que había pasado, de cómo la cultura, que también lo decía Ana, nos había consolado, nos había incluso salvado en más de una ocasión de la locura. Nos ha creado una aceleración de los usos digitales, incluso, Pablo, una digitalofilia que supongo que tú habrás y podrás contarnos qué supone todo esto. Y hay algunos aspectos interesantes por los que están todos los ponentes tan heterogéneos hoy aquí. En primer lugar, lo decía antes Adriana Moscoso, la importancia de incluir la ciencia, ¿verdad, Joan? Que yo también insistía mucho en que eso sucediese en el debate de la cultura. Y en esta mesa de creatividad, porque ahora vamos a hablar de creatividad, la ciencia tiene un papel muy importante. La solución, o la base de la solución, la piedra angular de la solución a la pandemia ha venido de la mano de la ciencia. Si ha habido un ejercicio de creatividad brutal, ha sido la búsqueda de las vacunas. Además, no se va a quedar ahí, María lo sabe bien, básicamente porque me lo contó ella el otro día, lo puedo saber. La tecnología desarrollada para la creación de algunas de las vacunas, las de RNA mensajero, tendrán otras aplicaciones también en las terapias del cáncer, ¿verdad? Es decir, esta creatividad es muy importante y hay que contarla en una mesa de creatividad. De todas maneras, también se ha hablado de la colaboración y de que esto no ha sido como el confinamiento de Newton, del que también algunos a lo largo de este año hicieron referencia, ¿no? ¿Cuánto se le debe al confinamiento de 1665? Pues mucho. La ley de la gravitación universal, el cálculo diferencial, pero estamos en otro momento, las cosas ahora se hacen colectivamente, la ciencia se hace colectivamente. Algunos ponentes han apuntado que la creación artística también se hace colectivamente y sobre todo el estar conectados como estamos. Y ese factor de colaboración, como la frase que decía de Machado, de todos los que sabemos todos juntos, no me la sé muy bien, Fernando, es más, no lo sabe nadie, lo que sabemos todos juntos no lo sabe nadie, me ha parecido increíblemente acertada en este momento, porque hemos hecho el experimento de sumar talento y de sumar talento de una manera forzosa con unos resultados muy importantes. Llevamos año y medio, quedan coletazos, pero estamos saliendo razonablemente bien en un tiempo récord gracias a la colaboración. Todos hemos cumplido las normas, nos hemos vacunado, hemos hecho muchas cosas juntos. De eso también se hablará en este espacio de conversación en torno a la creatividad, esa creatividad colectiva. También ha sido unos momentos de vuelta al campo, de vuelta en algunos casos más que otros, pero de recuperación. Es decir, no es lo mismo abrir la ventana y no oír nada que abrir la ventana y oír un pajarito cuando estábamos solos y confinados. En el caso de Beatriz ha vuelto del todo a la naturaleza, se ha reencontrado con su yo biológico absoluto, pero hay una cosa que te has despojado de muchas cosas, pero no todas las has, es decir, no todo lo has dejado atrás. Estoy que me trabo porque es un poquito tarde. La creatividad te la has llevado al campo, porque has hecho una novela. No has ido simplemente a vivir en una comunión mayor e intensa con la naturaleza, has hecho una novela, es decir, de eso no te has despojado, de tu creatividad no te has despojado. Bueno, he presentado unos, a otros no, voy a ir en orden y quiero lanzar una primera pregunta, pero primero voy a recordar, para los que no tengáis el programa a mano, no lo hayáis leído, las personas que intervendrán. Beatriz
Montañez, periodista y novelista, María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Fernando Díaz de Quijano, periodista cultural de El Cultural, Pablo Gonzalo Gómez, director de Cultura Digital de la Fundación Telefónica, y Jorge Martínez, comunicador y experto en el empleo de la cultura para causas solidarias. Hacedor te llaman en Internet algunos. Después presentaremos unos vídeos de otras participaciones. Cada uno, evidentemente, vais a hablar de vuestro libro, en unos casos de manera más concreta que otros, pero quisiera poneros sobre la mesa una pequeña analogía biológica para que empezamos hablando de lo que es la creatividad realmente y qué ha supuesto y en qué punto estamos. Se ha mencionado varias veces el punto de inflexión, estamos en un punto de inflexión, estamos de verdad en un punto de inflexión, las tendencias son las mismas que las que eran o no. Esta mañana pensaba, o esta tarde, ya no me acuerdo muy bien, en la explosión cámbrica, cuando hace 530 millones de años, más o menos, surgen muchas especies nuevas y sobre todo surgen los planes corporales que hoy existen en los animales. Corrígeme si me equivoco, María, que igual aparece una serie de morfologías que luego son combinadas de diferentes maneras, pero aparecen los elementos filtradores, las garras, los ojos, la simetría bilateral, aparecen muchas cosas que luego son recombinadas. Pero realmente el plan básico de un dinosaurio y el nuestro, que el dinosaurio no es de entonces, es de mucho después, es el mismo, podríamos decir. Haciendo una analogía con la creación artística, últimamente yo vengo oyendo las últimas semanas, ¿no? Ya todo está escrito, ya son combinaciones de lo mismo. Estamos en un momento que hay posibilidad de que haya otra explosión cámbrica o vamos a empezar a recombinar durante otros 500 millones de años lo que ya hay. Pregunto. María. Bueno, yo venía a hablar de CENIO, es un centro de investigación que estudia los orígenes del cáncer, pero venía a hablar de CENIO Arte, que es una iniciativa que yo creo que es una colaboración entre el mundo de la ciencia y el mundo del arte, una colaboración que creo que es muy necesaria, y a explicar por qué lo estamos haciendo y qué es lo que estamos consiguiendo con ello. Como digo, CENIO es un centro internacional, estamos entre los rankings de los mejores centros de investigación del mundo y nos planteamos hace 4 años colaborar con el mundo del arte. ¿Para qué? Bueno, pues yo creo que la ciencia puede ser inspiradora del arte y yo creo que lo estamos viendo, que los grandes retos de la humanidad, y hemos vivido una pandemia, al final pues se han solucionado con ciencia y han requerido de un cierto conocimiento científico por parte de los ciudadanos, de los medios de comunicación y de todo el mundo. Los temas, por lo tanto, trascendentes, yo creo que del futuro de la humanidad van a ser temas científicos y, bueno, tiene sentido que la ciencia pueda, de alguna manera, pues estar más en contacto con el mundo del arte para que de ahí surja pues, nuevas ideas, nuevas creaciones. Entonces, lo que hacemos en el CENIO es cada año juntamos a un científico o científica. En general, el científico o científica representa un gran tema de investigación. Hemos tenido desde los orígenes de la biología molecular, que ahora pues, nos ha valido para saber lo que es el ARN, el RNA, por ejemplo, ¿no? El ARN y las vacunas y tal, física cuántica. El año pasado tuvimos Big Data y entonces todo esto lo juntamos con un científico, con un artista, son todos ellos premios nacionales de Bellas Artes, de fotografía, etcétera. Hemos tenido a Eva Lotz, que ha generado una pieza inspirada en los orígenes de la biología molecular, Chema Madoz, que está aquí ahora expuesto en el círculo, que ha hecho una foto inspirada en la física cuántica. Carmen Calvo, la artista que se inspiró en los orígenes de la humanidad a través de las discusiones con Arzuaga, y este año pasado tuvimos a Daniel Canogar, que ha generado una pieza inspirado en el Big Data de la biología, el atlas de la vida humana, por así decirlo, ¿no? Y este año vamos a tener una pieza inspirada en las enfermedades infecciosas, etcétera, con otra artista que, bueno, no voy a decir todavía el nombre porque todavía esperemos que salga todo bien. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Pues por una parte, fomentar el arte, porque estamos de alguna manera comisionando obra nueva, que al final esa obra nueva pues se expone en el CENIO, pero después
Se expone en Arco también, o sea, hemos presentado todos los años en Arco la iniciativa. El año pasado tuvimos por primera vez un stand en Arco donde presentamos las 4, no son 4 piezas, son más piezas, pero digamos la obra de los 4 artistas. Y conseguimos también transmitir la importancia de la ciencia y la sociedad a través del arte. Yo creo que el arte es un vehículo maravilloso para contar a la sociedad cosas, y entre esas cosas pues puede ser, ¿por qué no?, física cuántica o los orígenes de la biología molecular, etc. Y finalmente las obras después se ponen en venta y los beneficios van a financiar la investigación del cáncer, con lo cual también es una iniciativa filantrópica, que yo creo que bueno, en nuestro país también es interesante que las haya. Bueno, pues quería contar esto, que se puede colaborar entre científicos y artistas, y hablando y teniendo más contacto con artistas, yo creo que comparten muchas cosas, científicos y artistas. Están acostumbrados a enfrentarse a lo desconocido, ¿no? A no dejarse llevar por el saber establecido, sino todo lo contrario, tener que romper con el saber establecido para poder avanzar. Y bueno, en fin, yo creo que es una cosa que a mí me hace mucha ilusión, ¿no?, que científicos y artistas hablen. Sí, es verdad que ha sido, tú venías a hablar de eso, estaba clarísimo, el otro ha sido un poco un asalto, pero es verdad que las obras, y yo vi las de Baloch tras las conversaciones con Margarita Salas, yo en el proyecto del CENIO Arte hay mucha innovación de verdad, mucha innovación, porque quizás se ha buscado un diálogo que a lo mejor no se hubiera dado de manera espontánea, digamos. No, claro, yo creo que no. De alguna manera lo que hacemos nosotros es catalizar que eso ocurra. Catalizar que eso ocurra, con lo cual sí que han surgido cosas muy innovadoras, y además efectivamente la ciencia como inspiradora, pero por otro lado también el arte como vehículo de ese conocimiento que esta pandemia ha demostrado que es muy necesario. Muchas gracias. Has hablado de la filantropía y me gustaría darle la palabra a Jorge Martínez, que nos cuente, tú tienes una visión de lo que es un creador y un creativo, y además tienes muy claro que eso nuevo que descubre o que construye o que inventa ese creador o ese creativo es muy importante que vaya ligado a una utilidad social, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí. Bueno, yo por unir las dos cuestiones, esta última que planteas directamente a mí, pero la anterior, que creo que se ha quedado un poco en el aire, yo creo que la pandemia, una de las cosas que ha permitido es darle una dimensión a la creatividad, al concepto de creatividad mucho más amplia de la que se tenía. O sea, de la misma manera que hay unas élites culturales, también hay y había unas élites creativas. Te lo digo yo, que los publicitarios nos autodenominamos directores creativos, directores generales creativos, imagínate, ¿no? Qué osadía, ¿no? Entonces, creo que la pandemia, una de las cosas que ha demostrado es que todos podemos ser creativos, ¿no? Y que de hecho seguramente el hecho de parar, el hecho de tener más tiempo, el hecho de aburrirnos, pues ha hecho que mucha gente pues desarrolle, digamos, proyectos, actividades que de otra manera seguramente nunca se hubiera planteado, y que descubra en sí mismo, digamos, ese potencial que en realidad tenemos todos, afortunadamente, ¿no?, que tenemos que intentar cultivar. Con respecto a lo que planteas, bueno, yo soy publicitario, en realidad me interesan las ideas, en un sentido muy amplio, ¿no? Es cierto que hace 11 años inventé una idea que se llamaba pastillas contra el dolor ajeno, para Médicos Sin Fronteras, vendí 6 millones de cajas de pastillas, recaudé 5 millones de euros, y aquella idea cambió, digamos, la percepción que yo tenía de mi trabajo, de mi profesión, ¿no? Y me hizo entender el enorme valor que tienen realmente las ideas, ¿no? Y entendí que en realidad las ideas es lo que ha movido el mundo desde siempre, ¿no? Lo puedes hacer de un ámbito publicitario, de un ámbito de la investigación, de un ámbito, de cualquier ámbito, ¿no? O sea, que todos estamos llamados, digamos, a poder generar ideas. Yo, lógicamente, me dedico a la comunicación y son ideas que tienen que ver con la comunicación, ¿no? Y, bueno, desde aquel proyecto, digamos, me interesó mucho intentar generar ideas, estrategias, productos, acciones que siempre tienen como objetivo, efectivamente, sensibilizar y, sobre todo, unir dos cosas que son fundamentales. Yo creo que la sociedad es extremadamente solidaria, creo que es más solidaria que nunca, creo que está más informada, digamos, de los grandes dramas que nos afectan como sociedad más que nunca, y lo que necesita imperiosamente son herramientas que permitan canalizar ese deseo de ayudar, ¿no? Y ahí es donde de alguna manera yo intento desarrollar ideas, iniciativas innovadoras que permitan unir dramas, desafíos, problemáticas de todo tipo, científicas, humanitarias, medioambientales, con esa enorme capacidad que tiene la sociedad para ayudar, ¿no? En un momento donde además
la gente quiere ser protagonista de ese cambio, quiere ser protagonista de esa transformación, ya no se conforma con ser socio de una ONG o con dar un donativo, quiere formar parte activa de esa transformación, ¿no? Y en todo ese universo entran también las marcas, ¿no? Que de alguna manera de lo que yo más sé, porque vengo de la publicidad comercial, y las marcas hoy más que nunca, yo creo que vivimos un momento en ese sentido maravilloso, ¿no? Y anteriormente se hablaba de la importancia también de hacer un llamamiento a las marcas y a las empresas a ser más activas en lo referente a lo cultural. Bueno, pues creo que hoy más que nunca las marcas han entendido, las marcas, las corporaciones, las compañías han entendido que es necesario tener un propósito social, ¿no? y que tener un propósito social y ayudar a la sociedad, digamos, en ese objetivo de canalizar ese deseo de ayuda, no solo es importante, sino que les puede ayudar a tener mejor reputación y a vender más, ¿no? Con lo cual, creo que vivimos un momento en ese sentido fascinante, ¿no? Se ha hablado mucho, es cierto, durante la pandemia de esa corriente de solidaridad que se generó las primeras semanas. Yo creo que eso, creo francamente, y leí el otro día un libro que parece que científicamente está demostrado, que tiene que ver con la soledad, ¿no? Cuando nos sentimos solos en una primera etapa, digamos, tendemos a socializar mucho más, ¿no? Es un instinto que tenemos, humano. Es cierto que luego hemos visto que esa generosidad de las primeras semanas pues, se diluía, seguramente ahora pues, puede parecer que queda poco, pero sí creo que vivimos un momento que es fascinante, donde se mezcla esa sociedad, digamos, que quiere ser partícipe de la transformación de las cosas, marcas, instituciones, corporaciones que entienden ese nuevo rol que pueden tener, y la creatividad, digamos, como herramienta poderosísima para poder unir todo eso a través de ideas, ¿no? En realidad, toda la noche estamos hablando de comunicación. La comunicación tiene un poder fundamental, o sea, es tremendamente necesario. Cuando María nos contaba ahora el proyecto del CNIO de IATE, al final no deja de ser una acción de comunicación también. O sea, hay una problemática que es cómo logro acercar la ciencia a la sociedad, cómo hago que la ciencia no sea algo abstracto, complejo, sino que sea algo divertido, algo lúdico, algo apetecible, ¿no? Y de pronto pues encuentras en el arte un vehículo, es comunicación todo, ¿no? Entonces, bueno, por mi profesión y por mi papel, creo que es un momento fascinante, ¿no? Para de alguna manera ayudar a construir todo esto. Muchas gracias. Fernando, te voy a preguntar a ti por lo que he preguntado al principio. ¿En qué momento estamos? De mucha innovación, de recombinación de lo ya inventado. Tú que tienes ese burladero en el que puedes ver, porque tienes que analizar y desgajar y criticar en el sentido amplio de la palabra, no necesariamente mal. Concretamente yo no hago de crítico, hago más de informador. Pero sí que hago muchas pero haces, sobre todo de entrevistas, no eres y bueno, un sí que sondeo la actualidad cultural y bueno, tengo trato con muchos creadores y bueno, desde ahí sí que puedo dar a lo mejor algunas impresiones. ¿Qué ves? ¿Qué pasa? Que todavía a nivel de contenido yo creo que es un poco pronto todavía para analizar la huella que la pandemia está dejando o va a dejar en la cultura. Sí que hemos tenido un montón de ejemplos de diarios de pandemia, de ensayos, de libros, de series, se han ensayado muchas fórmulas nuevas. No sabemos todavía qué va a quedar de todo eso. En cualquier caso, ha sido enriquecedor, ¿no? Sobre todo lo que decíamos antes de las ganas de seguir adelante y probar cosas nuevas y adaptarse a la situación que teníamos en cada momento. Lo que sí veo a nivel de contenido de la creatividad es una continuidad a lo mejor o un reforzamiento de tendencias que venían ya de antes. Y esto lo veo muy claramente, por ejemplo, en que hay una mayor sensibilidad o una mayor representación de la diversidad de perfiles, tanto de creadores como de personajes en las obras culturales. Hay una mayor y mejor representación de las mujeres, de todo tipo de colectivos, LGTBI, de todo tipo. Y bueno, también veo quizá ese boom que hemos visto en los últimos años de la distopía o de lo posapocalíptico, a la hora de señalarnos hacia dónde no deberíamos ir, ¿no? Yo creo que igual todo este momento nos ha hecho replantearnos muchas cosas en ese sentido y veo también un reforzamiento, aquí tenemos un maravilloso ejemplo de esa vuelta a lo rural, ¿no? En muchas obras culturales. Todo esto ya, como digo, se venía dando, pero creo que a raíz de la pandemia se ha afianzado un poco más. De hecho, yo esperé hasta que llegara la pandemia. Sí. Beatriz, cuéntanos, ¿cómo...? Yo he venido aquí a no hablar de mi libro. Ya. O sea, no quiero Pues habla de lo de que mi libro, quieras. porque llevo hablando del libro mucho Ya, tiempo vale, y ya no viene al caso hablar del libro. Creo que es mucho más interesante hablar del proceso creativo. Claro que sí. ¿Quién era Camilo José Cela que decía, yo he venido aquí a hablar de mi libro? ¿No?
Cuando estaba hablando, Ana, perdóname, me ha venido a la imagen, me ha venido una frase de Aldous Huxley que decía que en el futuro la ciencia habrá avanzado tanto que no habrá un hombre sano sobre la Tierra. Me ha venido eso, pero como chiste, o sea, nada en particular. Creo que estoy más bien de acuerdo con él, porque dentro de que vivo aislada, estoy muy en contacto con todo lo que me rodea. No solamente con los libros que se publican, sino en contacto con los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, porque tengo la posibilidad de poder leer también medios de comunicación en inglés. Y efectivamente estoy más de acuerdo con que no va a ocurrir nada del otro mundo. Siento de comunicar esto, pero también es lo que creo que va a ocurrir. No sé si, seguramente que Ana quizá conozca el test Torres, el test Torres de creatividad. Creo que es el único test que existe sobre la Tierra, es el test Torres de creatividad, que trata de ¿cuál es la palabra? Captar la creatividad desde 1930 a 40, me parece que se empezó a realizar ese test. En el test de Torres no hay ninguno nuevo hasta ahora que mejore este test. Se divide entre escritura y dibujos. Este test demostró que a partir de 1965-70 la creatividad cayó en picado. Y tenía que ver, por supuesto, y yo creo que está relacionado, el resultado de Torres lo dice, tenía que ver con un incremento de Internet, tenía que ver con que la sociedad estaba demasiado tranquila, demasiado pacífica. Había una especie de, y bueno, yo creo que en parte sigue habiendo, una especie de la gente prefería una libertad, prefería una esclavitud tranquila a una libertad turbulenta, ¿no? Y eso también hizo que bajara la creatividad. De hecho, he sabido a lo largo de la historia que tanto revoluciones como pandemias, como graves enfermedades, como guerras, han motivado después movimientos maravillosos, muy fuertes intelectualmente y creativamente, pero que solo sirvieron para esa época, como por ejemplo el dadaísmo, ¿no? Para un momento de la historia, nada más. Yo creo que esto ha venido muy mal para muchas cosas, por supuesto, pero creo que es el momento, debería de haber una explosión creativa, debería de haber, porque creo que han ocurrido dos cosas que son altamente emocionales en esta pandemia. Y yo lo llamaría más una pandemia emocional que una pandemia vírica, porque creo que de repente nos hemos enfrentado, hemos salido de esa especie de animal doméstico en el que nos habíamos convertido y nos hemos tenido que enfrentar con dos cosas principales y primordiales que engloba el miedo y que para mí son las dos formas más terroríficas del miedo, que es el miedo al aislamiento, a la soledad y el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es humano, obviamente, porque nos enfrenta a esta finitud que tenemos por el hecho de ser humanos. Pero creativamente, a lo largo de la filosofía, de la historia y del arte, se ha demostrado desde que la Tierra existe prácticamente, que ese contacto directo con la muerte ha hecho renacer la creatividad de una forma y de una expresión siempre única. Yo creo que el contacto con la muerte que hemos tenido durante el último año y medio nos pone en contacto con esa verdad absoluta. La verdad absoluta de que morimos. Y en el momento en el que estás en contacto con la verdad, siempre hay algo que tiene que explotar. Tarde o temprano, pero hay algo que tiene que explotar. Y yo creo que este explotar tiene que ser de manera individual, porque cada uno habrá tenido su experiencia individual con la muerte a lo largo y también comunal a lo largo de este año y medio. Esa verdad absoluta que es que todos vamos a morir y que por fin hemos enfrentado durante este último año y medio. Nietzsche tiene una frase respecto a esto que decía, tenemos el arte para... La verdad es fea, tenemos el arte para no perecer a manos de la verdad. A mí me parece maravillosa esta frase, porque nos habla de esa necesidad de convertir la verdad en arte para poder superarla, pero para poder superar esa verdad de la que hablaba Nietzsche, esa fealdad del mundo de la que hablaba Nietzsche, creo que es muy importante reconocer esa verdad, es decir, reconocer nuestra finitud y a partir de ahí transformarla en arte. Entonces, yo creo de verdad, sinceramente, que aun viviendo aislada como he vivido durante este proceso, he estado muy en contacto con el exterior. Es un proceso que yo, por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por suerte la había vivido antes, porque antes del libro que he publicado de Niadela, que es un ensayo, había escrito un libro que se llamaba La ausencia, que no tengo intención ninguna de publicar,
porque necesita reescribirse, pero que me sirvió como una terapia absolutamente profunda, transformadora y maravillosa, porque hablaba de la muerte en primera persona, de la muerte de mi padre y un poco de mi propia muerte. Y hablo de mi propia muerte en tanto que asumir la muerte de mi padre es asumir también la mía, ¿no? Es revocar esa ilusión de inmortalidad de la que hablaba Nietzsche, de la que hablaba Sartre en casi todos sus libros, ¿no? Sartre tenía una frase que a mí a veces me enfadaba cuando la leía, pero reiteraba continuamente en sus ensayos y sus novelas, que es: si perdemos esta ilusión de inmortalidad que nos queda. Entonces yo llevaba a Nietzsche, metía a Nietzsche en juego, que me encanta, y le decía, lo que decía Nietzsche, ¿no? ¿Qué nos queda, Sartre? La vida misma, la buena vida que llamaba Nietzsche, eso es lo que nos queda. Porque la muerte lleva intrínseca a la vida, y en el momento en el que somos conscientes de la muerte, sí o sí vamos a disfrutar mucho más la vida. Yo suelo vestir de negro, entonces esto puede sonar un poco extraño, pero suelo vestir de negro con algo negro para recordarme, para hacer luto por mí, recordarme mi propia muerte. Y dices, qué macabro, no, qué realista. Porque quiero estar en contacto con que cada día puede ser el último día que viva, porque la vida es una emergencia, eso está clarísimo, podemos morir en cualquier momento. Yo puedo salir, me puede pillar un coche, me puede caer un ladrillo en la cabeza, absolutamente cualquier cosa puede ocurrir. Tener conciencia de que eso puede ocurrir es fundamental para levantarte cada día, no solamente dando las gracias, sino asumiendo la responsabilidad que tiene la vida y no dejando que pase como cualquier cosa. Creo que es fundamental lo que ha ocurrido y creo que es fundamental también superar el otro miedo al que nos ha traído la pandemia, que es ese miedo a la soledad y al aislamiento. Y ahí tengo un poquito de experiencia. Llevo 5 años viviendo absolutamente aislada, a 25 kilómetros del pueblo más cercano, y puedo decir con total seguridad que es la experiencia más rica que he tenido en mi vida. Hay un proceso, y yo entiendo también que no es lo mismo que te aíslen de manera obligada que te aíslen de manera voluntaria, pero también permitirme que os diga que hay un núcleo en común, y es la dificultad de encontrarse con uno mismo en esa soledad. Y los dos, el que se aísla obligatoriamente y el que se aísla de manera voluntaria, como es mi caso, se van a tener que enfrentar a eso, a esa soledad en la que te enfrentas contigo mismo y con tus pensamientos. Ese es el núcleo. Lo demás da igual, si te obligan o lo haces de manera voluntaria. Y esa es la dificultad, esa es la especie de temor y de miedo que nos ha provocado también esta pandemia, ese contacto con ese miedo en particular, con estos dos, el de la muerte y el del aislamiento y la soledad. Y dices, y yo me pregunto muchas veces, ¿por qué le tiene tanto miedo la gente? ¿Por qué he tenido tiempo de reflexionar? Porque sigo viviendo aislada. Entonces yo me pregunto, ¿por qué le tiene tanto miedo la gente a la soledad y al aislamiento, ¿no? Y tiene que ver con que se enfrenta uno a uno mismo. ¿Pero por qué me da miedo enfrentarme a mí mismo? Por desconocimiento. Absolutamente igual que todo en la vida. Y aquí es cuando entra en juego el misoneísmo más ancestral, ¿no? Todo lo que es nuevo, raro, diferente o desconozco me produce un miedo terrorífico. Y llevemos esa parte en nuestros genes todavía. Pero ese miedo está provocado por desconocimiento. Yo muchas veces le digo a amigos que tienen este temor a quedarse solos, que siempre están con la tele puesta o con la radio puesta o que siempre están chateando por WhatsApp y tal, y luego tienen la desfachatez de decirme, no, pero yo me llevo muy bien conmigo. Y digo, sí, claro, tú eres el que se sienta en el sofá todos los días 2 o 3 horas, se desconecta de las redes sociales, se desconecta de la radio y la tele y en silencio se habla consigo mismo. Y se pregunta, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo te ocurre que sí? Dice, hombre, tampoco es eso. Digo, ya. Entonces, no entiendo otra forma de conocerse a uno mismo que no sea a través del diálogo. Entonces, lo que yo practiqué los primeros 2 años en este aislamiento para huir de ese miedo que me provocaba estar sola es la mayéutica de Sócrates, que además me fascinó y que me parece que es una práctica que todos deberíamos llevar a cabo, y que es el diálogo con uno mismo, el diálogo reiterado y las preguntas continuas, ¿no? Y cuando encuentras una respuesta, preguntarte sobre esa pregunta. Esto es un poco como cuando llegas al bar, oye, si hablo mucho, dime, porque yo vengo del campo y llevo sin hablar semanas, igual me paso. Entonces, eso es como llegas a un bar, ¿no? Y entonces te estás tomando tu cafecito de la mañana y de repente llega un señor y se pide el café y está rozando tu brazo mientras estás tú con tu cafecito ahí en tu mundo, ¿no? Acabándote de despertar. Y este señor llega y se pide un café y te está empujando casi para pedir el café al camarero, ¿no? Y tú, así como sin que se dé cuenta, despacito, coges tu vasito y te alejas. ¿Por qué te alejas de este señor? Por desconocimiento, obviamente. Pero cuando este señor empieza a preguntarte, oye, ¿viste el partido de ayer? O si es una chica, me encanta tu falda, ¿dónde te la has comprado? Me quiero comprar una. Y empieza un diálogo. Tú vuelves a recuperar el lugar en el que estabas, vuelves a acercarte a esa persona, porque el diálogo ha evitado el desconocimiento. Ahora ya le conoces.
Y exactamente lo mismo debería de ocurrir con nosotros. Sentarnos a dialogar con nosotros mismos para evitar esa sensación de temor o de incomodidad ante la soledad y el aislamiento. A todo esto tengo que añadir que no solamente yo voy a reivindicar siempre y sobre todas las cosas la creatividad del hombre solo o de la mujer sola en el arte, sino que Virginia Woolf, Sylvia Plath, Tolstoy, Carl Jung, el gran psiquiatra y psicoanalista, pasó los últimos 10 años de su vida en un aislamiento, en una torre que construyó él mismo. Tesla hablaba de la necesidad de la soledad en el arte para crear ideas. Yo creo que es fundamental para la creatividad el autoconocimiento y el aislamiento. El aislamiento vendría en primer lugar y después el autoconocimiento. Es decir, gracias al aislamiento vendría el autoconocimiento. Y eso en la creatividad para mí es oro. Decía Jung que en el momento en el que nos conocemos y nos ponemos en contacto con ese lado oscuro que todos tenemos, a nivel creativo ese lado oscuro es oro puro, decía Jung. Y estoy totalmente de acuerdo. Y termino ya, que si no, esto puede estar... creo sinceramente que ese aislamiento que lleva al autoconocimiento crea una forma de expresión creativa única. Porque en el momento en el que tú te conoces, sabes cuáles son tus límites, tus debilidades, tus miedos, cuando tienes total conciencia de tu lado oscuro, de tu lado luminoso, puedes crear algo a partir de ahí que va a representar quién tú eres. Y tú eres individualmente único. Por eso creo que ha sido importante esta pandemia tanto a nivel contacto con la muerte como a nivel aislamiento y soledad. Muy bien, bueno, interesantísimo. Vámonos del campo al mundo digital, Pablo. Yo recuerdo cuando reabrimos los museos, las salas de exposiciones, nosotros en CaixaForum, bueno, todos los CaixaForum, la red de CaixaForum, abrimos un 1 de junio, en el caso nuestro con la exposición de vampiros, hicimos algunas adaptaciones porque no se podían tocar las cosas, entonces subtitulamos las películas, una exposición de historia del cine que hicimos con la Cinemateca Francesa y cambiamos los auriculares por subtítulos, quitamos los sofás, las cosas de tocar. En Cosmo Caixa fue más... bueno, hubo que ser más creativo a la hora de decir cómo mediamos en todos los interactivos que son de tocar, ¿no? Pero bueno, hicimos todos un esfuerzo por reabrir cuanto antes y yo recuerdo que una de las primeras exposiciones comentadas fue en tu casa, en la Fundación Telefónica, la exposición de Le Mercier, maravillosa, de arte digital, sumamente profunda, que tocaba temas además que, bueno, hemos rescatado, tenemos todo este futuro además del cambio climático que, bueno, no hemos terminado con la cosa de la prevención y de lo que nos puede deparar, ni muchísimo menos. Y todo eso se hablaba en esta exposición, ¿no? Como te decía antes, para un director de cultura digital de una fundación tan importante como la Fundación Telefónica, decía esto ha sido tu Tutankamón, o sea, esta pandemia ha sido tu pequeño Tutankamón porque al final todo el contexto ha propiciado que lo digital esté en el punto de mira, ¿no? Sí. Y probablemente al estar en el punto de mira ya no vale cualquier cosa. Entonces, ¿qué habéis hecho? ¿Qué ves que se ha acelerado demasiado? ¿Con qué cosas te has encontrado que no pensabas encontrarte? ¿Cómo has vivido este último año, desde Le Mercier hasta ahora? Pues mira, nosotros la verdad es que cuando empezó la pandemia y vino el confinamiento, la verdad es que escuchaba a Beatriz, ¿no?, sobre el aislamiento. Nosotros tuvimos como la pulsión justo de lo contrario, ¿no?, de intentar, no tiene nada que ver, pero bueno, nosotros lo que intentamos fue conectar con la mayoría de las otras instituciones parecidas a nosotros, ¿no?, que conocíamos y con las que trabajamos, primero para ver cómo estaban viviendo todo este cierre, qué estaba pasando, etcétera, etcétera, y para contarles nosotros también, bueno, pues cómo lo estábamos viviendo y qué percepción, sobre todo, estábamos teniendo de lo que estaba ocurriendo, porque en ese momento tampoco se podía hacer gran cosa. Estuvimos 4 meses todos cerrados, pero es verdad que nosotros llevábamos como un camino más avanzado en cuanto a digitalización de todas las actividades culturales y de conocimiento que hacemos en Fundación, ¿no? Nosotros en Fundación Telefónica tenemos 3 líneas de trabajo, más o menos, grandes líneas. Una es una línea educativa, que trabajamos
ahí sobre todo con niños, niñas y jóvenes. Una línea más orientada al mundo social, de voluntariado, de apoyo al mundo de las ONGs, y luego la parte cultural que hacemos en el espacio, ¿no? Y entonces, en esta parte cultural, lo que vimos es que teníamos como la necesidad de tratar de, conjuntamente con el resto de instituciones, intentar entender qué iba a implicar esto para los centros culturales, para los artistas, para el arte en general, de cara al futuro, ¿no? Y lo que vimos fue que, a ver, por una parte, todas las instituciones estaban tratando de reinventarse, digamos, subirse a este carro de la digitalización. Nosotros lo que hemos visto es que las tendencias, o sea, no se ha producido un gran cambio, pero sí que es verdad que las tendencias que venían poco a poco, digamos, evolucionando, lo que ha pasado es que se han removido muchos obstáculos. Yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, pero que todos conocemos muy bien, que es el de los códigos QR. El código QR se inventó en el 94, hace 27 años, y creo que hasta hace un año nadie de nosotros lo había usado nunca, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, pero ahora se está usando en exposiciones, en centros culturales, en temas relacionados con el patrimonio, por ejemplo, para dar otras posibilidades, otras opciones, otros lenguajes nuevos, ¿no? Entonces nosotros lo que vimos es que no parecía, nosotros no creemos, o yo no creo, que vaya a cambiar de forma sustancial la creatividad humana, como decía Beatriz, quizás por esta cercanía con la muerte sí que haya determinados elementos pero lo esencial no creo que cambie. Lo que sí va a cambiar, estoy convencido de ello, porque lo hemos visto no solo en Fundación Telefónica, sino en muchas instituciones que trabajan con nosotros, son los lenguajes. O sea, la forma de expresar el arte, no solo la forma de expresar la creatividad los artistas, como por ejemplo Le Mercier, pero Le Mercier trabajaba con tecnología antes de la pandemia ya, pero también la forma de llegar al público y la forma de relacionarse con el público, ¿no? Y una de las cosas que pensábamos internamente, nosotros estábamos muy acostumbrados a las exposiciones y a tener conferencias que las poníamos a las 7 de la tarde porque sabíamos que la gente, es otro ejemplo muy tonto, pero bueno, la gente salía de trabajar, ¿no? Y para que llegue a ver la conferencia, pues tienes que ponerla a las 7 o a las 8:30 de la tarde, ¿no? Cuando todos nos movemos al mundo digital, ¿cuándo pones una conferencia? Es decir, la gente cómo se acerca a las conferencias que aparecen en YouTube. O sea, ¿dónde las mete dentro de su vida, ¿no? Esto está por ver. Es un ejemplo muy tonto de una conferencia, pero los museos se están reinventando con las visitas virtuales. Pero ¿cómo construyes una visita virtual? Es decir, nosotros estamos viendo, y un poco lo decía Jorge y enlazando con eso, un montón de oportunidades y de nuevas posibilidades y de nuevos lenguajes que están a disposición del creador para expresarse, o creadora para expresarse, y también como medio de llegar a los públicos. Y también pensamos que todos esos lenguajes están en ebullición, todos estamos corriendo, con perdón, un poco como patos mareados, porque todavía no sabemos muy bien cómo utilizarlos. En muchas ocasiones, y ya acabo, estamos, creo, nosotros mismos también, no es una crítica hacia los demás, estamos utilizando los nuevos lenguajes con los esquemas mentales del pasado, ¿no? Acabo con el último ejemplo, que son las exposiciones virtuales, ¿no? En las que me gusta mucho poner, en las que, al menos hasta hace un par de años, ¿no? Digitalizábamos las exposiciones para tenerlos en un mundo 3D en Internet, ¿no? Y entonces movíamos una exposición presencial a un mundo 3D y le poníamos las mismas paredes, los mismos enchufes, en los zócalos, los mismos recorridos que en el mundo físico, lo cual es totalmente absurdo porque estás en un lenguaje que te permite hacer miles de cosas más, ¿no? Pero la tendencia inicial es esa, ¿no? Y creo que estamos ahora mismo un poco intentando desbordar esa tendencia y sumergirnos en todas estas posibilidades que nos puede ofrecer la tecnología. Sí, claro. Pero un poco apuntando dos cosas que ha dicho ella, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en que no solo todas las grandes crisis, todos los grandes momentos, digamos, complejos, ¿no? Para la sociedad y para la humanidad han generado grandes explosiones de creatividad, no solo lo va a ver, sino que estoy convencido que lo está viendo, o sea, lo está viendo de hecho. Pero
creo que hay como de nuevo hay como un empeño en pensar que la creatividad tiene que ver con esas disciplinas, digamos, el arte, la literatura, la música, ¿no? De hecho, hoy aquí los representantes que estamos aquí llamados, pues no dejamos de ser representantes de esas disciplinas, digamos, clásicas, ¿no? de la creatividad, de la cultura. O sea, yo creo que está habiendo una cantidad enorme de ejemplos de creatividad en ámbitos como la investigación, la ciencia, la ingeniería, el transporte, la gastronomía, que ha tenido que reinventarse completamente en este año y medio. O sea, que no busquemos esa creatividad solo en los ámbitos, digamos, donde tradicionalmente se veía esa creatividad, ¿no? De hecho, anoche hice un ejercicio que es buscar algo muy simple, que es buscar la definición de... La publicidad siempre se ha dicho que era baja cultura, ¿no? O cultura popular, ¿no? Entonces, me dio por buscar la definición de cultura, ¿no? Y la definición de cultura popular, ¿no? Entonces, os lo voy a leer porque es bastante atómico, ¿no? Dice la Real Academia, entiende por cultura el conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquirido gracias al desarrollo intelectual mediante el estudio o el trabajo que caracterizan a un pueblo y a una época, permitiendo desarrollar un juicio crítico, ¿no? En el sentido de este foro estaría muy bien enmarcado esta definición, ¿no? Una época concreta, la época, digamos, post-COVID o la época pandémica y pues un pueblo que es, digamos, la cultura en español, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, lo atómico es cuando busca la definición de cultura popular, ¿no? A ver si lo encuentro porque no me he traído las gafas y no veo nada, sí. Dice, el término, también conocido como cultura pop, hace referencia al conjunto de patrones culturales y manifestaciones creadas o consumidas preferentemente por las clases populares, clase baja o media, sin instrucción académica o en la antigüedad la plebe, por contraposición con la cultura académica, alta u oficial, centrada en medios de expresión tradicionalmente valorados como superiores y generalmente más elitistas, ¿no? O sea, me parece que en esa... creo que es lo más importante hoy en este foro sería entender que hay que romper de una vez por todas esa frontera. No hay cultura elitista, o sea, la cultura no depende de quién emite esa cultura, ¿no? Da igual si es un museo o es la Biblioteca Nacional o es una institución pequeñita o es un simple creador que desde su casa decide generar un contenido, ¿no? Entonces creo que hay que romper esa frontera, ¿no? Y creo que hay que prestar mucha más atención a esa cultura popular, porque seguramente esa revolución creativa de la que hablábamos se está gestando más desde ese contexto, digamos, de lo que llamábamos de una manera seguramente negativa cultura popular, más que desde la cultura, digamos, con mayúsculas, como la entendíamos, ¿no? ¿Puedo? ¿Sí? Sí. Es verdad. Creo sinceramente que hay un mal uso de la palabra cultura. Mal uso de la palabra cultura y que el lenguaje está cambiando no solamente con la palabra cultura, sino utilizar otras palabras en ubicaciones nefastas. El otro día me encontré también buscando un poco, porque hay diferentes conceptos de cultura, ¿no? Terry Eagler tiene un libro maravilloso que se llama Cultura y define la cultura de muchas formas diferentes, dependiendo de la época en la que se vive. El otro día, buscando también información al respecto, de repente me choqué con una cosa, me encontré una cosa que es algo nuevo, un concepto nuevo que se llama cultura de la cancelación. Entonces me pongo a leer, digo, o sea, que llaman cultura de la cancelación a la mala leche de toda la vida, ¿no? Porque es real. O sea, entonces empecé a leer que cultura de la cancelación, digo, o sea, ahora ponemos cultura a cualquier cosa. O sea, ya el hecho de insultar, la crítica nefasta, la crítica poco constructiva, lleva por delante la palabra cultura. Es que se sustituye la palabra hábito. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y hay que ponerse manos a la obra con el lenguaje porque lo estamos cambiando para peor. Hay una perniciosa apropiación por parte de las élites políticas también de la cultura, ¿no? que es un tema bastante grave. El otro día me invitaron a un evento que tenía que ver con la cátedra de Mario Vargas Llosa, ¿vale? Ahí estaba, en fin, lo más granado. Entonces, leí en la prensa que lo llamaron cumbre cultural internacional, ¿no? Y claro, en realidad era un evento político, ¿no? Porque era un evento que tenía que ver con el eslogan era cultura y libertad, pero libertad entendida desde el punto de vista, digamos, de liberalismo, ¿no? De hecho, estaba la plana mayor de los partidos, digamos, liberales, ¿no? Entonces, me pareció como un poco fuerte, ¿no? Ese intento de adueñarse, ¿no? Desde el ámbito político que ha ocurrido muchas veces, de algo tan acojonante, tan hermoso, tan importante como la cultura. La cultura no le pertenece a nadie, la cultura, de hecho, nos pertenece a todos, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo enorme por hacerle ver a la sociedad
que son agentes culturales y que pueden formar parte, no solo pueden, deben formar parte de la cultura y pueden ser agentes activos de la cultura. Yo resumiría la cultura Un segundo, que Fernando quería decir algo hace un Yo quería, ratín. la línea de lo que está diciendo Jorge, que claro, nosotros los medios, eso de la compartimentación de la cultura, por ejemplo en el cultural, tenemos letras, arte, escenarios, dentro de escenarios está teatro, música, y tenemos ciencia también, que también quería aprovechar para decirlo, desde los comienzos, además María Blasco la hemos entrevistado muchas veces. Claro, eso de compartimentar la cultura, muchas veces nos encontramos con manifestaciones, con proyectos, con ideas, con propuestas que decimos, ¿dónde encajo esto? ¿En qué sección? Tenemos que hacerlo de alguna manera porque es así, los medios de comunicación tenemos que ordenarnos por secciones. Pero eso me reafirma en lo que dices tú, de que muchas veces estamos demasiado compartimentados por disciplinas y yo creo que eso cada vez nos pasa más, de que no sabemos dónde colocar porque las la cosas. fragmentación es extraordinaria, claro. Sí. Eso Bueno, es. si vas a escribir, ¿verdad, Fernando, una novela, si el género no tiene una estantería clara en la librería, tienes un bonito problema. María quería decir algo también. Bueno, quizá añadir que la cultura también incluye el conocimiento, la cultura Claro. también es conocimiento, ¿no? Y por supuesto que incluye la ciencia, pero en general conocimiento. Y yo creo que eso es algo que es esencial, ¿no? O sea, la impresión que hemos tenido durante la pandemia es que el conocimiento ha sido muy necesario, ¿no? Y aquellas personas que no tenían el conocimiento, ignoraban el conocimiento, pues eran profundamente irresponsables, ¿no? O podían ser profundamente irresponsables, ¿no? Porque bueno, pues no querían entender el conocimiento que se estaba generando científico, lo ignoraban o preferían creer otras cosas que no tenían nada que ver con un conocimiento científico. Y eso yo creo que es cultura. Para ser una sociedad culta necesitamos ser una sociedad con conocimiento, ¿no? Yo me quedo con esa definición de cultura porque en la psicología se dice que la cultura son los conocimientos adquiridos por el hombre y punto. Claro, todo lo que A mí no es me parece que naturaleza. es la mejor ¿no? definición que existe. Pablo, ¿tú quieres añadir algo? Porque Sí, iba a decir que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María y además me estaba recordando al tema del miedo, ¿no? Que el otro día me preguntaban en una entrevista sobre la desconfianza, ¿no? Que a veces se puede generar pues por determinadas... Era una pregunta sobre el tema de las redes sociales, las fake news, los bulos, la manipulación, etcétera, etcétera. Y realmente en ese, como en muchos otros casos, o sea, yo también estoy convencido que tememos pues lo que no conocemos, lo que realmente nos resulta ajeno por diferentes motivos, porque lo encontramos lejano, porque no lo entendemos, porque no estamos familiarizados con ello. Y desde luego nosotros trabajamos muchísimo y nos preocupa muchísimo el tema de la divulgación y, como decíais antes, llegar a todos los públicos. Nosotros tenemos exposiciones como Le Mercier, que es arte digital de un artista francés súper destacado, pionero, que yo lo sé porque lo veo, lo disfruta gente que está acostumbrada al arte, grupos de colegios que vienen con chavales y todo tipo de público. Yo creo que no hay... Es verdad que igual que no hay un conocimiento inaccesible si somos capaces de hacerlo llegar y hacerlo divulgativo, tampoco hay un arte elevado si somos capaces, que yo creo que quizás es algo que también, por poner un poco de autocrítica, tenemos que trabajar también, es en el tema de la mediación, ¿no? Porque muchas veces trabajamos desde el mundo del arte o la cultura sin hacer mucho foco, no digo en general, pero creo que es algo que tendríamos que tener siempre presente en el tema de la mediación, ¿no? Nosotros creemos que es importante precisamente por eso, porque al final no hay alta cultura ni baja cultura, sino un esfuerzo por llegar de forma genuina al espectador al que puedes acompañar, sencillamente, ¿no? muy bien. ¿Qué hora es? Porque no tenéis reloj alguien. -5. Bueno, gracias. Está previsto también en esta mesa la proyección de unos relatos, unas declaraciones que han hecho otras personas que podrían haber integrado también esta conversación, pero que no han podido estar hoy aquí de forma en carne y hueso, como se decía antes, a lo presencial, pero que se podrán ver, ahora las van a proyectar directamente en línea. Intervendrán, voy a decir los nombres
que son, muy bien, creo que van a ir en el siguiente orden. Diego Raskin Goodman, del Instituto Cabanilles, de la Universidad de Valencia, que es biólogo, Silvia Marsó, que hablará como productora independiente, Antonio Najarro, como bailarín y coreógrafo, Jorge Benavides, como escritor, y Laura Revuelta, como periodista. Con ellos completamos esta sesión de la creatividad. Yo creo que han salido muchísimas cosas y al final no son contrapuestas. El diálogo con uno mismo y el diálogo con lo nuevo entre un artista y un científico que nunca se habían encontrado, por ejemplo, las tendencias frente a las modas, la explosión cámbrica o no, pero la explosión de nuevas formas, quién lo sabe, a ver lo que ocurre, si hay innovación o no. Yo sí que creo que estas situaciones producen cierta innovación, no debemos ser pesimistas a eso. Luego la toma en cuenta, desde luego, de la sociedad en la que estamos inmersos, ¿no? Al final, el conocimiento, todo él es importante, la ciencia, la biología nos ha traído la vacuna, pero son las humanidades las que nos ayudan a decidir quién se vacuna primero. Y eso también es conocimiento, también es experiencia y también es colaboración. Y bueno, larga vida a tu Pablo, a tu proyecto, que ahora estás on fire total como director de Cultura Digital. Iremos a verte, que nos propongas muchas cosas, porque te vamos a estar todos muy pendientes de ti. Nosotros tenemos una frase de Machado también que dice que en el ámbito de la cultura del conocimiento solo se pierde lo que te guardas y solo se gana lo que das. Así que nosotros siempre encantados de dar, de recibir y de compartir. Con el proyecto de Ciencia y Arte del CENIO, yo creo que ahí tenéis que hablar luego. Sí. Pero bueno, gracias a todos y a ver los vídeos, los que estén en casa, y los demás, pues cada uno lo que quiera hacer. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Silvia Marsó, actriz y también productora teatral. Y cuando Juan Álvarez me ha invitado a participar en este foro de opinión sobre el valor de la cultura, pues le dije que mi única aportación podía ser como testimonio personal de lo que supone producir en este sector de la cultura cuando hay una pandemia y cuando ha habido tantas restricciones y cuando el público ha perdido la costumbre, ¿no?, de asistir a los espectáculos, de momento, porque creo que se va a recuperar. Si tuviera que contestar a una de las preguntas que nos hacía Juan, las tengo aquí escritas. ¿Cómo ha sido tu trabajo durante la pandemia? Bueno, pues mi trabajo durante la pandemia ha sido nulo, porque no ha habido trabajo. Sé que hay series que se siguieron grabando por fuerza mayor, porque tenían que emitirse, ya que habían empezado a emitirse y había un hueco y tenían que cerrar ese hueco. Sé que hubo compañías que tuvieron que estrenar porque tuvieron que posponer el estreno hasta nuevo aviso y se encontraron con la producción hecha, con toda la inversión gastada y sin poder desarrollar las representaciones. Por lo tanto, se veían obligados a estrenar fuera como fuera. Los nacionales tenían que seguir funcionando porque dependen del Estado. Pero no ha habido actividad, no ha habido giras, no. Muchos de los bolos que cayeron no se han reprogramado, algunos sí, pero todos no. Y bueno, pues creo que ha sido una situación difícil durante la pandemia, muy difícil para todas las productoras, incluso para las muy grandes como Pentación o Focus. También han tenido grandes dificultades, pérdidas y mucha incertidumbre. Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo crees que se puede aprovechar la situación tan peculiar en la que nos ha dejado este largo periodo de limitaciones y teniendo en cuenta las enormes expectativas que hay? Bueno, si eso es verdad, hay unas grandes expectativas, todo el mundo está deseando asistir, el público está reaccionando muy bien. Incluso cuel estuvimos haciendo durante todo este tema del 2020, cuando estaba todo tan tocado, estuvimos haciendo las representaciones en el Teatro Galileo, notábamos que el público asistente era un público heroico, que cuando aplaudían lo hacían con toda el alma, que era como si de repente todos los aficionados al teatro que habían sufrido el no tener espectáculos para ver,
agradecían enormemente los esfuerzos que hacíamos las compañías para sacar adelante los espectáculos con unas restricciones de aforo muy inconvenientes para nuestra producción. Así que había una gran gratitud por parte de los espectadores. Y bueno, la situación que nos ha dejado, pues no sé, a ver, yo, por ejemplo, que estoy hablando desde mi testimonio, no me he atrevido a producir mi siguiente espectáculo. Estoy esperando un poco a ver cómo funciona todo, cómo se recupera la situación, cómo el virus deja de atacar a la población mayoritariamente, cómo va el tema de las vacunas. Y entonces quizás me lanzaré, ya tengo algunos proyectos, estoy en ello, estoy viendo textos, pero no me he lanzado por miedo. Me imagino que por miedo también dejaron de programar muchísimos teatros en toda España. Porque no sé si sabéis que tengo un pequeño informativo de 2 minutos y 20 segundos en Twitter todos los jueves, con el que colaboro con Ángel Martín Gómez, que tiene un informativo diario en el que cuenta las noticias comprimidas en clave de humor durante todo de lunes a viernes, todos los días. Yo colaboro los jueves y soy la corresponsal de artes escénicas. Vale, pues en ese informativo, que además yo lo hice de una forma altruista para intentar apoyar la cultura hace justo un año, que es cuando empezaron las restricciones y se empezaron a confinar barrios en Madrid, en Cataluña se cerraron todos los teatros, bueno, fue todo muy caótico. Pues entonces también observé que no había programación en provincias, que excepto los teatros que mantienen una programación férrea, los demás cerraron las puertas. A mí me costaba muchísimo encontrar estrenos nacionales en lugares que no fueran Barcelona, Madrid y ponle Bilbao y Valencia. El resto de ciudades estaba muy difícil. Por eso te digo que todo está un poco recuperándose. Va a ser duro, ha habido ayudas, por supuesto, cosa que agradecemos, pero no es suficiente. Porque si el público ha perdido la costumbre de ir al teatro, de asistir a las artes escénicas en vivo, pues quizás va a ser un periodo de recuperación más prolongado. Aunque sí se nota que la gente que salen con mucho entusiasmo, como he dicho antes. ¿Qué sería bueno que hiciéramos para avanzar en la innovación y la creatividad que el teatro y las artes necesitan para mejorar el desempeño de los artistas y sobre todo de la nueva generación de creadores? Madre mía, si yo tuviera la solución a esta cuestión, pero no la tengo. Yo creo que primero recuperar el afán del público por asistir a las artes en vivo. He observado una cosa muy interesante a través de mi pequeño informativo de Twitter, es que este año ha habido muchísimos festivales y se han potenciado mucho. Se ha hablado mucho en los medios de estos festivales. Hay festivales por toda España de danza, de música, de teatro para niños, de teatro clásico, de teatro vanguardia. Es muy importante que se mantenga este tipo de iniciativa, porque así se acostumbra al público a asistir. Y eso es muy importante para la recuperación. Y para los nuevos creadores, creo que, para los creadores emergentes, que son los que no pertenecemos a grandes multinacionales o grandes productoras que son ya empresas como son Focus, Pentación y que tienen un soporte muy importante, los pequeños creadores creo que necesitamos que las empresas se comprometan a ayudarnos con estos beneficios que tienen fiscales a la hora de invertir en cultura. Creo que por ahí, creo que es una vía que nos puede conducir a que no tengamos que depender de las ayudas o subvenciones, que además son muy pocas, por desgracia, aunque las hay, pero no son suficientes. Creo que de esta manera el productor joven tendría dinero contante y sonante para poder llevar adelante sus proyectos. Y nada más, yo creo que con este pequeño testimonio personal creo que he podido ilustrar un poco en qué situación estamos los pequeños productores en las artes escénicas. Muchas gracias. Hola,
Hola a todos. Aquí estamos un año más en el Congreso preguntándonos sobre cómo ha afectado la pandemia a nuestro trabajo y a la cultura. Primero quiero dar las gracias por esta nueva invitación. Y bueno, entrando en materia, decir que bueno, particularmente la pandemia ha afectado al trabajo profesional de todo periodista que se dedica a la información cultural, pues entiendo que como en otras muchas disciplinas del periodismo, nos hemos visto sometidos a, bueno, hemos tenido que adaptarnos a una situación en la que hemos tenido que beneficiarnos de lo que nos aporta, digamos, las redes sociales, las nuevas formas de comunicación, el Zoom, etcétera, pero eso ha ido acompañado inevitablemente de unos inconvenientes que tienen que ver con aquello de perder el contacto directo con las cosas que quieres contar y que tienes necesidad de contar en el ámbito de la información cultural. Lógicamente todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como decía, quiere decir, ha abierto posibilidades de hablar con gente que era insospechado que se pudiera hablar o trabajar antes. Sin embargo, no ha permitido o ha limitado el contacto humano tan importante en nuestra profesión a la hora de contar las cosas que ocurren y las personas que lo protagonizan. Creo que debemos aprender de todo esto, que la cultura nos ha ayudado en estos larguísimos meses de pandemia que aún vivimos, nos ha ayudado a sobrellevarla, pero también nos debe servir como toque de atención para saber que es un bien muy valioso que hay que cuidar día a día y que no hay que olvidar en las prioridades de la sociedad ni de las inquietudes del hombre contemporáneo. Hola, soy Jorge Eduardo Benavides, un escritor peruano afincado en España hace ya casi 30 años y agradezco la oportunidad de que me hayan invitado a este foro para hablar acerca de mi experiencia durante la pandemia, mi experiencia como escritor. Sé, como seguramente saben ustedes, que somos muchos las personas que hemos dado a través de todo este tiempo, estos casi 2 años, nuestro testimonio acerca de cómo hemos vivido la pandemia y cómo ha afectado nuestro trabajo. Yo creo que en el mundo de los escritores, como lo he comentado durante todo este tiempo con amigos y en mi experiencia particular al respecto, el hecho de pensar que en un principio, mientras el virus acechaba y ni siquiera habían vacunas y no veíamos nada más que un futuro cada vez más sombrío, a tenor de las cifras espeluznantes de muertos y de hospitalizados en todo el mundo, pensábamos quienes nos confinamos, es decir, casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, que para los escritores o para otro tipo de creadores esto podría significar un momento importante, estimulante de creatividad. En mi caso particular, yo creo que lo fue simplemente por el hecho de que tuve más tiempo para leer ciertos libros, para leer ciertos textos, para volver a algunos con una cierta dosis de sosiego. No obstante, también hay que decir que esa dosis de sosiego era bastante frágil, porque resultaba difícil dedicarse a la creación. Nos dimos cuenta de que los confinamientos, si no son voluntarios, son cárceles, son situaciones muy duras, más aún para aquellas personas que tenían una disposición espacial, unos lugares donde quedarse pequeños o con cierto hacinamiento. Yo sé que por fortuna no ha sido mi caso, pero la sensación del estímulo creativo que nosotros pensamos al principio de la pandemia que iba a significar esta, no ha ocurrido. Eso significa, entre otras cosas, que debemos sacar una enseñanza de esto. Primero que, evidentemente, el gran valor de la libertad estriba en la decisión de nosotros de elegir los momentos en que nos aislamos de los demás. Lo demás, la situación que vivimos no era precisamente propicia para la creación, ni mucho menos estimulante. Supongo que hay casos y casos distintos, este es el mío. Pero saco también la conclusión de que es importante sobrellevar estos momentos, de saber de la fragilidad humana y saber que esto irá sedimentando y por fin podrá brotar de allí el verdadero estímulo creativo, el estímulo creativo de sabernos parte de una sociedad completamente globalizada, para bien y para mal, y de saber extraer de lo que hemos vivido algunas lecciones. Creo que es valioso que lo hagamos así.
En ese sentido, la tecnología nos ha servido indudablemente para que estemos en contacto con los demás, pero no olvidemos que la tecnología por sí sola, creo que también lo hemos descubierto, es un mecanismo muy frágil y es un mecanismo que no nos va a servir. Creo que hemos descubierto que la tecnología en sí no nos va a servir como panacea para enfrentar las relaciones humanas, para seguir creando, salvo evidentemente aquellos que usen desde siempre o desde que aparecen estas tecnologías, las usen como herramienta indispensable. Para los demás ha sido un buen salvavidas, para estar en contacto, para poder saber de nuestros seres queridos, de otras personas, de otros amigos, para no perder nuestras horas de trabajo, para continuar en ello, para saber qué era lo que ocurría en el mundo. Pero creo que también, insisto en ello, hay que saber que estas tecnologías, como digo, han sido parte de una situación que debemos mejorarlas, pero que sobre todo no perdamos de vista qué importante es la relación humana, el contacto humano, que usemos las tecnologías para que nos ayuden en momentos difíciles, para que nos hagan la vida un poco más fácil, para que nos ayuden a crear en la medida en que esta sirva para tal efecto. Pero no olvidemos, y esa es la lección que deberíamos extraer, no deberíamos olvidar lo importante que es el contacto humano para toda la sociedad y quizá de una manera especial para los creadores. Sin ese contacto humano, la vida se desdibuja, la vida pierde sentido y la vida se convierte en algo que es más o menos un espejismo. Esto creo que es una buena lección que probablemente sacaremos para más adelante y para las próximas generaciones, para que sepan qué es lo que pasa y cómo podemos usar esas tecnologías. Nada más, muchas gracias. Hola, mi nombre es Diego Raskin Goodman. Me ha pedido Isabel que me presente, así que yo lo que ella diga. Soy biólogo, investigador del Instituto Cabañilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia, donde dirijo el grupo de investigación de biología teórica. ¿Qué es la biología teórica? Buena pregunta. Digamos que es una filosofía de la biología en donde, más allá de asuntos epistemológicos y ontológicos, intentamos también bajar a la realidad y hacer modelos matemáticos y formalismos que nos ayuden a entender los patrones y procesos de la vida. Además de los temas que toco en mis publicaciones científicas, me dedico a analizar y teorizar acerca del juego como actividad humana, como una actividad creativa. En particular, el juego del ajedrez, un universo dentro del universo que posee 10 elevado a 123 posibles juegos, un número astronómico que es mayor que el número de átomos en el universo. Mi trabajo en ajedrez me permite analizar el fenómeno de la complejidad dentro de un marco ordenado y, aunque casi ilimitado, más simple y más cercano. En el año 2005 publiqué un libro llamado Metáforas de ajedrez, la mente humana y la inteligencia artificial, y acabo de publicar Todos los mundos el mundo, una imaginada memoria de la Odisea del ajedrez, que en forma de poema épico recorre la singularidad de este juego como parte de la experiencia humana y en consonancia con la diáspora del pueblo judío. Para mí, el ajedrez es la excusa perfecta para la metáfora. Pero no hago distinciones entre ciencia y creación. Para mí, todo es un continuo. La investigación acerca de lo real, de la complejidad del mundo vivo, el desarrollo y la evolución de los animales, y el mundo imaginado, aquello que lucha por existir más allá de nuestra mente. Voy a intentar explicarme. El conocimiento científico se basa en 3 premisas fundamentales: las observaciones empíricas y la experimentación, la creación de modelos matemáticos, y fíjense que utilizo la palabra creación, y el hecho de que la ciencia se lleva a cabo dentro de la sociedad, no como algo independiente, sino que tanto los temas de investigación como el modo en que se encara la propia investigación nunca es ajeno a la sociedad en la que nos toca vivir. En mi campo, la biología teórica, el proceso creativo comienza con un problema. Típicamente, uno encuentra lagunas en algún tema y la curiosidad hace el resto. Se intenta leer
cuanto se puede acerca de él, lo que han hecho otros, las inconsistencias que persisten, y entonces surge la hipótesis informada, una posible explicación acerca del fenómeno que debe cumplir una primera premisa científica, que esté de acuerdo con los datos y las observaciones. Esto forma un primer intento que responde a una pregunta más general. ¿De qué manera podemos pasar de lo particular a lo general? ¿Cómo podemos componer una ley o una teoría, un modelo explicativo que nos sirva para comprender cómo funciona o cómo se organiza una parcela de la realidad? Lo real y lo imaginado. Aquí, en esta encrucijada, yo me alejo o me acerco, depende del punto de vista, y busco otros problemas, otras realidades, otros universos imaginados que están dentro de mí mismo. Porque el acto de creación, en ciencia, en arte, a lo largo de un juego, es siempre el mismo, un recorrido de lo particular a lo universal con sus reglas, con sus objetivos, a veces muy poco tangibles, y con sus vueltas, es decir, dejando que lo universal, la regla, lo que une, lo que interpreta, se vuelva nuevamente particular hasta tal punto que pueda llegar a ser emotivo. Yo sigo a Kandinsky, no por una casualidad, sino porque me lo enseñó mi padre, un lúcido artista. El arte surge de una necesidad interior. Es imparable, y por tanto, el acto de creación hay que entenderlo como una fuerza que une lo real y lo imaginado, que amalgama lo particular con lo universal y que es capaz de conmover y evocar todo el abanico de emociones del que es capaz el ser humano. Muchas gracias. Hola a todos, queridos amigos, soy Antonio Najarro, bailarín, coreógrafo y empresario. Voy a contaros un poco cómo fue mi proceso laboral durante la pandemia. Un proceso que fue complicado, ya que todo lo que se refiere a representaciones de artes escénicas en teatro se vio totalmente paralizado. Y en el momento en el que me vi abocado a estar en mi domicilio, mi principal objetivo fue, primero, aprovechar las redes sociales para seguir difundiendo la danza a través de vídeos personales que grababa yo mismo en mi domicilio, de entrenamientos, de cuidado físico, de alimentación, con el fin, pues bueno, de mantener la esperanza y de mantener un poco una actitud positiva frente a la situación que nos había venido impuesta. Y además de toda esta difusión de la danza, también a nivel personal tener un cuidado físico apropiado como bailarín que soy. Entonces, pues bueno, aprovechaba los espacios de mi casa para desarrollar variaciones técnicas de diferentes estilos de danza, mantenimiento a través de pilates, de clases de ballet, para intentar mantener dentro de lo posible, porque los bailarines necesitamos espacios grandes para poder desarrollar nuestra actividad, pero por lo menos mantener una buena actitud tanto muscular como física, para no decaer durante tantos meses en lo que para los bailarines y para los deportistas es fatal, que es estar parado. Este periodo de tiempo en el que hemos tenido tantas limitaciones ha sido muy negativo, por supuesto, a nivel económico y aparte de todos los momentos tan horribles que hemos vivido, pero pienso realmente que ha tenido un punto y que es muy positivo. El hecho de que el mundo se haya parado frenéticamente, en rotundo, el hecho de que todos hayamos perdido ese ritmo frenético, diario, laboral, de coches, de desplazamientos, de horarios, de llegar tarde, de reuniones, nos ha encapsulado en un periodo de calma en el que hemos necesitado y mucho la cultura. Hemos necesitado y mucho el apoyo de la música, del cine, de la pintura, de la lectura, de la danza. Y eso a nosotros nos ha venido muy bien, porque yo creo que un parón general mundial hace que pensemos lo que realmente nos alimenta el alma. Y la cultura nos alimenta el alma y mucho. Y las artes escénicas nos alimentan. El cine nos alimenta, nos hace soñar
hace que evolucionemos sensitivamente, algo que es muy importante para una correcta progresión de nuestra sociedad. Los niños también han visto más manifestaciones artísticas, algo que considero que es muy, muy importante. Y de hecho, ahora en este periodo en el que se están retomando todas las actividades, en el que por fin tenemos los teatros al 100%, percibo una grandísima ilusión del público que está llenando los teatros. Creo que ahora el público va de diferente manera a consumir arte, va con mucha más ilusión. Es como que quiero aprovechar más lo que voy a ver por si acaso me lo vuelven a quitar. Y creo que eso es muy importante. Y creo que el público ha valorado y mucho la generosidad que hemos tenido todos los artistas en general en ofrecer y en dar visibilidad a todas las expresiones artísticas en el periodo de pandemia que hemos pasado. Considero que dentro de las restricciones que hay, y en mi caso concreto, tengo una compañía de danza de gran formato que me está costando muchísimo trabajo llevar adelante, y sobre todo porque tenemos un mercado internacional muy importante que actualmente está absolutamente parado, es decir, que mi condición actualmente es muy compleja y muy complicada. Hay que ser optimistas, hay que seguir produciendo, hay que seguir creando. Hay que convencer al público de que tiene que consumir cultura, de que tiene que consumir cualquier tipo de arte escénica, porque les alegramos la vida, les emocionamos, y este mundo sin emoción creo que no tiene sentido. Considero que para poder seguir incentivando y haciendo crecer tanto la música como la danza, como cualquier tipo de expresión artística, necesitamos muchísima más visibilidad en España en concreto. Yo me siento feliz de haber podido poner en pie un programa de televisión española de danza, Un País en Danza, en el que he logrado reunir a varios de los mejores artistas de la danza, del deporte, de la música, del cine, de la moda, para hablar de danza. Y considero que eso es muy importante. Creo que en España estamos muy faltos de ver en los medios de comunicación el teatro, la danza, la música. Necesitamos verlo más y verlo de una manera real, con mensajes reales, que hagan ver al público la dificultad y la dedicación que hay que tener para llegar a ser un buen bailarín, para llegar a ser un buen dramaturgo, un buen actor. Son muchas horas de trabajo y es una labor muy ardua. Y creo que necesitamos muchos más programas, necesitamos mucha más representatividad mediática de las artes escénicas, como ocurren en otros países. Creo que una buena comunicación hace que las personas que están en sus casas viendo la televisión o escuchando la radio reciban un mensaje real de lo que actualmente está ocurriendo en las artes escénicas. Ese público va a ir a ver, porque le va a seducir, estoy seguro que le va a seducir si el contenido es bueno y es de calidad. Y se va a crear una rueda que va a hacer que el público asista más al teatro, que el creador se sienta más motivado para hacer nuevas obras, que las compañías privadas y públicas funcionen mejor y con más asiduidad en las representaciones, y que la cultura crezca. Considero, por lo menos en mi terreno, en el de la danza, que España actualmente tiene un nivel excelente de bailarines en todos los estilos, y más en concreto en la danza española, una danza única en el mundo, que se consume en todo el mundo, que es alabada y vitoreada en todo el mundo, y tenemos bailarines que están técnica y artísticamente maravillosamente preparados y que desgraciadamente no tienen el volumen de trabajo necesario para poder seguir evolucionando en sus carreras, para tener la iniciativa de crear compañías propias y hacerse también empresarios, algo que considero que es muy importante. Por eso considero que tenemos que luchar por tener más visibilidad, que se nos dé más cabida en los medios, que se vean más espectáculos en televisión, espectáculos teatrales, más cine, que se escuche más música en televisión. Considero que es primordial. Os envío un abrazo muy fuerte a todos, viva la cultura y viva la danza.